Vamos a continuar con la ponencia. En el caso mío, puesto que ustedes son de primer nivel de atención, he ampliado un poco más la ponencia para que pueda ser útil no solo para conducta suicida, sino para toda salud mental en general y también para el resto de patologías crónicas o discapacitantes que ustedes lleguen a manejar. Ya, puesto que el manejo que ustedes tienen es un poco más integral y por ende debe ser abordado de una manera mucho más amplia. ¿Ya? En ese sentido, una de las cosas más interesantes que a nosotros nos define como ser humano es la comunicación. ¿Ya? De todos los animales, el ser humano resalta debido a sus patrones de comunicación, que gracias al desarrollo social que hemos conseguido con el pasar de los años, es de las más complejas que existen. Esto a nosotros nos interesa mucho porque la comunicación es diversa. Generalmente estamos acostumbrados a patrones de comunicación relacionados al habla, ¿sí? Al uso de idiomas, a los gestos, pero actualmente ese tipo de patrón al cual hemos estado tan habituados ha estado cambiando a patrones iconogestuales, a patrones relacionados más que todo a movimientos, posturas, portes, cambios de conductas o comportamientos que normalmente no estamos tan familiarizados a veces. Y dentro del sector salud es importantísimo que nosotros los manejemos y dominemos de manera adecuada. Y en ese sentido, ya vamos a tomar primero una definición de qué es comunicación en salud pública. Cuando nosotros hablamos de comunicación en salud pública, nos estamos refiriendo no solo al hecho de poder transmitir un mensaje, sino que ese mensaje, sí, pueda abordar los desafíos de salud que nosotros vamos a tener con la finalidad de que se pueda brindar un bienestar a la población que está a nuestro cargo. O sea, ¿cuál es la finalidad de la comunicación en salud pública? Que nosotros podamos transmitir todos los conocimientos que tenemos de una manera adecuada al público objetivo que tenemos. Por ejemplo, si viene un paciente con neumonía, yo pueda decirle qué es la neumonía, qué cuidados debe tener, cuáles son los factores de riesgo y que la persona me entienda en el llano. ¿Sí? Cuando yo veo un paciente con problemas de salud mental, que el paciente comprenda que es un problema, que es una patología, que es un trastorno y que pueda entenderlo. ¿Sí? Porque muchas veces cuando nosotros hagamos esto, nos vamos a topar con barreras invisibles y barreras muy notorias. Por eso es crucial que nosotros podamos fortalecer este parámetro dentro de nuestra actividad diaria. Y por ello, tenemos que tener en cuenta ciertas características. O sea, nosotros vamos a tener baches, vamos a tener cierto tipo de problemas y cierto tipo de dificultades al hacerlo. Tanto así que muchas de estas van a estar relacionadas con el entorno formativo complejo con el cual nosotros vamos a ir desarrollándonos. No es fácil muchas veces trasladar una norma técnica para que yo pueda explicársela a un paciente. No es fácil poder yo darme el tiempo, por ejemplo, de educarlo, explicarle, delimitarle cuáles son los cuidados que necesita, muchas veces con los 15 minutos que me regala el Estado. Muchas veces yo no voy a poder abordar todos esos temas en una sola consulta. Y a veces el paciente no va a poder volver, porque no es que su casa esté a 5 minutos del lugar donde yo lo atiendo, puede estar a 3, 4 horas. O incluso ser una persona que viene de lejos solo por ese momento para esa consulta. Y por ende, es muy importante que yo pueda precisar qué voy a hacer para con ese paciente. O en el caso de conducta suicida, que el paciente esté en una situación de crisis y que sea limitada la información que me puede absorber o que puede comprender para conmigo. Por otro lado, la polarización es creciente. Una de las limitantes grandes que tenemos es la información que va a haber por todos medios. Por así decirlo, con esa broma que muchas veces se encuentra en internet, a ti te duele el estómago, es cáncer. ¿Sí? Muchas veces la persona va a buscar qué síntomas está teniendo o por qué le está pasando esto y eso lo va a llevar a que ya tenga un diagnóstico para él ya planteado o bien estructurado. Va con nosotros, le decimos que no es eso, le explicamos por qué es algo mucho más sencillo y lo duda. Y no nos va a creer. ¿Por qué? Ya está polarizado a una mentalidad determinada o definida. También vamos a encontrar la proliferación, por ende, de lo que es desinformación y falta de claridad en conceptos. Muchas veces nosotros vamos a decirle algo a nuestro paciente, pero su vecino le dijo otra cosa. Pero el amigo le dijo que no tome eso porque eso le va a hacer daño. Porque ese medicamento se cruza con el otro. Y muchas veces eso es nuestra responsabilidad. Porque no explicarle que la interacción tal vez de esos dos medicamentos no va a tener ningún otro efecto. O por otro lado, que el paciente haga alguna otra acción sin entenderla. Sobre todo en conducta suicida, esto es importantísimo y vital. Porque muchas veces las limitantes que nosotros podemos explicarle, los cuidados que debe tener, no son tomados en cuenta. Sí, y muchas veces también el soporte que es
la parte vital que nosotros vamos a tener para que esta persona pueda ser ayudada por nosotros, en este caso va a estar en contra. ¿Sí? Y por otro lado, también va a haber la dificultad de aceptar la información basada en evidencia. Por más que usted le diga al paciente, señor, pero esto en determinado estudio, en el plan de gobierno que me ha dado el Estado, por ejemplo, en esta norma que me ha dado, funciona. Cuando le quieren dar, por ejemplo, paracetamol al paciente con faringitis y se molesta porque no le dan un antibiótico. ¿Ya? Ese tipo de situaciones en salud mental se ven de igual manera. Cuando le explicamos al paciente que la patología que tiene se maneja con cuidado, regulando horas de sueño, por ejemplo, para conducta suicida, teniendo un soporte con quien poder conversar, me dice, pero ¿por qué no me da un medicamento? ¿Por qué no me interna? Y es una gran problemática que surge, es un problema enorme que muchas veces no podemos remediar en el nivel resolutivo en el que estamos. Y por eso es importantísimo entenderlo. Eso nos va a llevar a otro punto importante, que vienen a ser los canales y el impacto, o sea, cómo yo llego a mi paciente, o qué cosas son las que están llegando actualmente a mi paciente y no tanto qué cosas las que yo le puedo dar. Actualmente hay una diversidad de canales enorme. A diferencia de antes, hay una gran cantidad de formas de que yo pueda llegar a mi paciente. Como mencionaba el ponente anterior, puedo hacer teleconsultas, puedo dar charlas informativas por internet, puedo dar reportajes en televisión, que no es mucho más fácil que antes. Puedo reportar por radio. Puedo hacer podcasts. Puedo hacer publicaciones en mis redes sociales. ¿Sí? Hay un montón de formas con las cuales la información va a llegar a nuestro paciente. ¿Cuál es el problema? Que esta diversidad de formas no está normada. No hay una política que diga qué puedo poner y qué no. Y tampoco dice quién debe publicar y quién no. Porque sería cortar un poco lo que viene a ser la expresión propia del ser humano. ¿Sí? Y regularla es bastante complejo. Pero sí que mi paciente siga a determinado influencer, a determinada persona que hace publicaciones constantes y que lo desinforme. Y ese va a tener más llegada que yo, porque viene a consulta conmigo una vez al mes. Al otro lo lee 2 veces al día. Y sus videos atraen más que el mío. Porque no le gusta esperar a hacer una cola de 1 hora para que yo lo atienda, porque el otro se lo puede explicar mejor. Y muchas veces la información no es tan adecuada. Eso me lleva a que va a haber un impacto enorme con el empleo de redes para nuestros pacientes. Muchas veces nosotros no vamos a poder afianzar eso, muchas veces nuestras instituciones no invierten en eso o muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Porque dentro de nuestra formación, por lo menos a los que nos formamos en el año en el que yo me formé, no existía eso. Ahora es de lo más común. El uso de inteligencias artificiales, el uso de redes, el uso de información más difuminada en distintos entornos es mucho más amplio. Yo no disponía antes de eso, yo no conocía eso. Es muchas de las cosas que nosotros nos vamos a topar con el personal con el que trabajamos o con nosotros mismos. Y para salud mental, para personas con ideación suicida, es vital tener un solo idioma, un solo tipo de mensaje. Nuestros parámetros deben poder mantenerse y por ende es importantísimo la forma con la cual nosotros nos vamos a comunicar con nuestros pacientes en el momento en el cual nos topamos con ellos. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones va a variar mucho y muchas veces la representación del personal de salud, la forma o la impresión que ellos van a tener va a cambiar mucho. Por ejemplo, no es lo mismo que el personal de salud se presente, que el personal de salud les hable en una consulta a que escuche el podcast de otro médico que les explica a detalle lo que les está pasando con ejemplos probablemente cotidianos que son mucho más sencillos para ellos que para nosotros. ¿Cuál es el problema? Que puede que esos ejemplos no estén adaptados a su realidad sociocultural. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le informe la importancia, por ejemplo, de mantener una vida comunitaria abierta con un montón de encuentros con amigos, familia, a una persona que vive aquí en Lima que una persona que probablemente vive en una zona rural, donde la cercanía con otras personas es mucho más difícil porque la disposición de una casa a la otra es de 2 kilómetros, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, que yo le pida, mira, tienes que cuidar tus horarios de trabajo, tienes que tener un buen régimen de sueño. Si trabaja en una mina y su régimen es itinerante cada 14 días y tiene trabajos o jornadas nocturnas, que generalmente son 6 días de esos 14. O sea, yo no le puedo decir eso. Tengo que buscar cómo explicarle, cómo orientar dentro de sus parámetros y sus posibilidades, cómo tiene que hacer eso. Y para hacer eso, tengo que adaptarlo de tal manera que sea bien recibido. Porque muchas veces esa representación que van a tener de nosotros se va a basar también en ideologías sociales.
No sé si recordarán, pero cuando nosotros nos basamos en lo que vienen a ser parámetros o referencias en relación a ciertas personas, nosotros catalogamos a las personas, sobre todo al personal médico, personal de salud, en tres tipos de personas, por ejemplo, en relación a cómo nos refiere la sociedad a nosotros. Tienen tres arquetipos. Uno de esos arquetipos es una persona que conoce y sabe un montón, una persona llena de conocimiento. En base a cómo me dice y con las cosas complejas, yo le creo, así no le entienda. El otro arquetipo es una persona con una dedicación extrema, ese que se mata por su paciente, que está ahí, que es como un salvador. Muchas personas lo buscan porque él es el que tiene más dedicación. Y el otro arquetipo es la persona famosa, esa persona que tiene éxito, reconocimiento, que viene con 1 millón de títulos, ¿sí? Son generalmente los tres arquetipos de personal de salud con los cuales la persona se identifica socialmente. ¿Cuál es el problema? Nosotros no podemos ser los tres y tampoco tenemos por qué serlos, ¿sí? Pero es el diseño que inconscientemente las personas tienen predispuestas para el personal de salud en situaciones de crisis. Yo no las puedo quitar, no las puedo anticipar. ¿Cuál es el problema? Que si la persona está identificada con uno de estos arquetipos y yo soy el otro o no soy ninguno, va a decir, ah, tu atención es deficiente, ah, no me has querido abordar. No, pero yo llegué un poco tarde, ¿por qué no me atiendes? ¿Sí? Y eso muchas veces, para parametrarlo, para estructurarlo, es bastante complejo. En situaciones de crisis, como en personas con ideación suicida, personas que están pasando por cuadros de angustia muy marcados o cuadros de desesperación debido a pérdida de trabajo, separación de una pareja, fallecimiento de algún familiar, ¿sí? Jubilación, ¿ya? Les cuesta mucho poder hacer ese manejo. Y por ende, es importantísimo que nosotros podamos tener llegada a esas personas tal vez de otra manera. ¿Por qué les menciono esto? Porque la comunicación interpersonal es esencial para el desarrollo de cualquier tipo de patrón preventivo, recuperativo o para cualquier abordaje, ya sea institucional o en campo, para con nuestros pacientes. Si yo sé cómo llegar a ellos, es fácil. El mensajero debe ser confiable. ¿Qué significa? Que yo debo guardar los parámetros, los lineamientos y toda la responsabilidad que recae en mí al ser personal de salud. Si yo soy personal de salud, tengo que tener el comportamiento de un personal de salud dentro de los parámetros, lineamientos y las conductas sociomorales que me recomienda o que son las más habituales dentro del entorno en el que estoy. Por ejemplo, va a haber comunidades nativas en las cuales si yo tengo que abordar a una mujer, tengo que ir acompañado. ¿Por qué? Dentro de su ideología, su idiosincrasia, eso es así. O un personal varón no puede hacer esa atención. Va a haber en algunas otras donde muchas veces por cierto tipo de parámetros no me van a dejar que aborde a cierta persona sola o no va a querer que la vea. Yo tengo que respetar, identificar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, regresando a lo que es conducta suicida. Si yo tengo esto, yo tengo que conocer muy bien algo que se conoce como alfabetización en salud mental. ¿Qué es la alfabetización en salud mental? Que mi paciente, cuando yo lo aborde, pueda tener de manera muy sencilla, muy simple o escueta, un entendimiento de lo que yo quiero que haga o sepa de la patología. Que cada duda que él tenga, yo se la responda de una manera tan sencilla que él la pueda entender y resolver en ese momento. Es una tarea un poco difícil, muchas veces no se puede hacer en una sola consulta, pero sí es algo que tenemos que ir cultivando en nuestra población muchas veces poco a poco con la continuidad de citas que les vamos a ir dando. Por otro lado, es importantísimo por ello la participación ciudadana. No quedar solo en el abordaje de consultorio, sino participar en campañas, en lo que es promoción de salud, en intervenciones sociales que se realizan con la comunidad, en formas de poder hacer que la comunidad se identifique con nosotros y que de esa manera también ciertos conceptos se puedan ir dando a conocer. ¿Por qué? Eso genera cercanía a la comunidad, genera patrones de identificación. Cuando nosotros tenemos una situación de crisis como conducta suicida, por ejemplo, es importantísimo que mi forma de comunicar haga que la persona confíe en mí como para que pueda venir y decirme, ayúdame. ¿Ya? Es la parte más difícil generalmente de cualquier tipo de intervención. Y esto va en relación al valor de la conversación. O sea, qué tan importante es mi abordaje para que esta persona decida tomarlo en ese momento. En salud mental, a todo ese patrón, nosotros le hemos puesto un nombre. Se llama rapport. ¿Ya? El rapport es el vínculo, esa relación estrecha entre la persona que va a consulta y el consultante, o el médico y el paciente, o el personal de salud y la persona usuaria, ¿sí? En la cual esta persona deposita su confianza en la habilidad de este profesional, de tal manera que confía en su sapiencia y en su capacidad para poder apoyarlo. Todo
trabajo, todo abordaje que nosotros realicemos para con nuestros pacientes, que facilita el patrón de comunicación, depende de ello. Y por ese motivo, nosotros vamos a encontrarnos con un montón de barreras para poder desarrollar este. ¿Por qué? Como esa es nuestra base, la amenaza viene a ser, por un lado, la desinformación. Y dentro de la desinformación, la amenaza más grande va a ser los comunicados o la información que nuestro paciente va a traer para con nosotros, que va en contra de lo que yo le digo. Por ejemplo, ustedes le explican, como decía hace un momento, ¿no? Que para una rinofaringitis no necesita antibiótico. Pero él escuchó de tal persona que es un experto en tal cosa, a pesar que no tenga estudios, pero es un experto en eso porque lo habla un montón, que sí se tiene que dar. Incluso muchas personas, probablemente no sé si les ha tocado, les van a enseñar lo que ha escrito esa persona donde dice que sí. En salud mental es de igual manera. Cuando ciertos pacientes solicitan que se le dé determinado medicamento porque tal doctor lo dice, porque tal personaje lo dice. De igual manera, cuando nos encontramos en parámetros o situaciones relacionadas a situaciones extremas, como alguna pérdida importante o una persona con conducta suicida, vamos a toparnos con situaciones similares que generan este tipo de parámetros. Y es uno de los riesgos más grandes que nosotros vamos a tener y que atañe a todo salud sin importar el nivel. ¿Ya? Esto nos implica a nosotros porque genera patrones de estigma. Muchas veces, muchas personas, por más redundante que suene, se aferran a este tipo de conceptos para que se nieguen al abordaje de estas personas. O incluso se delimite el que no puedan acudir, no solo por el paciente, sino por la población. Muchas veces los familiares les dicen, ¿cómo vas a ir al psiquiatra? No, no, ¿cómo vas a ir a salud mental? Tú no estás mal, ¿sí? Y prefieren llevarlos a otros lugares. O van a decirle, no, 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 eso se arregla de otra forma. Y casualmente, cuando una persona acude a salud mental, normalmente nosotros somos el octavo o décimo médico, sin contar probablemente medicina alternativa, chamanes, algún otro tipo de curioso que haya buscado antes de que llegue a nosotros. Y muchas veces el caso está complicado, hay un montón de falencias o hay intoxicaciones por uso de ciertas sustancias que no deberían emplearse. ¿Sí? Así que nosotros nos vamos a encontrar con esos parámetros muchas veces. El problema del estigma en salud mental es que este atributo es un atributo que desacredita cualquier abordaje y que ninguna persona muchas veces solo por ese estigma quiere tener algún diagnóstico nuestro. Muchas veces ese es el motivo por el cual, por ejemplo, en situaciones como conducta suicida nos vamos a encontrar con personas que niegan, reniegan y evitan hablar de ese tema a pesar que es lo que están necesitando. Y eso nos importa a nosotros porque esto puede generar patrones de alineación, alteraciones en las relaciones interpersonales y algo que nosotros conocemos como estereotipos. Y esos estereotipos, un fenómeno relacionado al miedo que genera efectos de discriminación. ¿Ya? En salud mental, uno de los parámetros más importantes vienen a ser esos. Y por eso tenemos que entenderlos de una manera adecuada y muy, muy interesante. ¿Por qué? Cuando nosotros organicemos y estructuremos, por ejemplo, planes de abordaje para con nuestros pacientes, vamos a tener muchas veces varios escenarios. Pero hay 3 escenarios pilotos que son muy comunes con los cuales nosotros nos vamos a topar, que van a generar patrones de desinformación en pacientes con problemas de salud mental o pacientes con ideación suicida. Uno de estos escenarios los vamos a ver utilizando una remembranza a través del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en la época de la Ilustración, ya más o menos en 1600 y picos, ya, el hombre cambió su perspectiva de atribuir las enfermedades y los problemas sociales a Dios y empezó a atribuirlos a sí mismo. Ya no era culpa de Dios que estén enfermos, sino era culpa del hombre. Cuando este tipo de situaciones pasa, hay progreso social. En este caso vamos a hablar del rey Luis XIV de Francia. Luis XIV de Francia, ¿qué quería hacer? Tenía una idea muy interesante. Él quería que su país, en este caso su ciudad París, sea una ciudad deslumbrante. Él decía, la capital debe estar ordenada, limpia y digna de su corte para que pueda lucirse. Y crean el nombre de París, la ciudad luz. ¿Ya? Aparte que en la Ilustración se empieza a hacer un embrollo enorme de ideas nuevas y tratar de cambiar todo lo que era antiguo. Pero él se encontró con una situación difícil. Su ciudad estaba plagada de personas de escasos recursos, había muchos huérfanos productos de las guerras, había personas en condición de calle, había personas con patología mental en las calles de igual manera,
Había prostitución, había delincuencia. Y para él eso ensuciaba su ciudad. ¿Qué optó él? Ordenó que a estas personas primero se les recluyen en cárceles hasta que las cárceles se llenaron. Cuando ya no había espacio en las cárceles, solicitó que los saquen a los bosques, que los saquen de la ciudad. Pero también había hijos de personas importantes a los cuales no podía tocar. Así que ordenó el destierro. ¿Cuál es el problema? En este contexto, estamos hablando de una Francia del siglo XV más o menos, las personas no eran muy letradas. La mayoría era analfabeta. Había mucho desconocimiento. Por ende, la persona con más formación, la que tenía más acceso a todos, era el rey. Y la opinión del rey era que estas personas no deberían estar acá. Por eso la población, en base a esa información a la cual tenía acceso, empezó a cambiar su comportamiento y empezaron a estas personas que el rey marginaba a tirarles objetos, burlarse de ellos, generarles desprecio e incluso maltratos indescriptibles. ¿Por qué? Porque si el rey, que es una persona formada, ¿sí?, que conoce, piensa de esa manera, es lo correcto. Cuando nosotros nos enfrentamos a la información que uno va a encontrar en redes sociales, que va a encontrar en internet, muchas veces vamos a leer es el experto de tal. Es la persona con tal formación que me dice tal cosa. Si él lo dice es así. Ese fenómeno es un fenómeno normal en la psique humana. Que cuando tenemos una persona que tiene referencias de algo, yo le haga caso, yo le crea. ¿Ya? Eso generó en el año de 1656 algo que nosotros conocemos como el Gran Encierro o la creación de los tours de la Bicêtre y el de Behlam, que vienen a ser posteriormente los grandes hospitales psiquiátricos y la creación de estos. ¿Ya? Una situación terrible por la ideología de una sola persona que influyó en toda su comunidad, haciendo que estas personas sean vistas como objetos. Y esto perduró casi por 100 años. Vamos a avanzar un poquito más el tiempo, ahora vámonos al romanticismo. El romanticismo es una época caracterizada por un cambio en ideologías, una búsqueda constante de nuevas ideas y sobre todo de estos deseos que las personas van a tener para cambiar muchas cosas. Dentro de estos, en uno de estos tours, que era el Tour de la Bicêtre, ya un médico famoso que atendía a mucha élite de París, en este caso el doctor Philippe Pinel, se encontró con personas encadenadas, ¿ya? Era como cuando uno va al Parque de las Leyendas de los fines de semana. Pagabas tu entrada para ver personas encadenadas con distintas patologías mentales. ¿Ya? Terrible, horrible, la verdad. Pinel vio el sufrimiento de estas personas, ¿ya? Pinel era un hombre que se recodeaba con la crema innata de París y ver esto le parecía atroz. Así que conversó con un grupo de médicos que estaban con una opinión similar a la de él. Así que decidieron organizarse y organizar la liberación de estas personas. Literalmente con un cincel y un martillo en la mano, fueron a romper las cadenas y hacer que estas personas salgan fuera de estos lugares para que sean libres, con la premisa de son humanos, tratando de regresarles eso que se les había quitado hace 100 años. Un gesto noble, bastante loable, un esfuerzo titánico, la verdad, para que pueda romper esto. Desarrollando algo que en psiquiatría nosotros conoceríamos más adelante como el tratamiento moral, que las patologías o las enfermedades van a estar muchas veces desarrolladas debido a la condición en la cual la persona vive o en la cual la persona se encuentra. Bastante interesante lo que nos dejó Pinel, quien es el padre de la psiquiatría, por así decirlo también. Pero una cosa que se tiene que resaltar en esto. Pinel lo organizó junto con los médicos que eran sus amigos. No se lo consultó al pueblo. Lo hizo un grupo, con una ideología aparentemente correcta. Y soltó a todas las personas en París. ¿Cuál es el problema? Que al pueblo no le dijo. Y de un momento a otro en la calle, cuando tú ibas a comprar pan, había un montón de gente que te quería robar. Había un montón de gente que no tenía comportamiento y normas sociales porque nunca las habían tenido. Se volvió muy peligroso. Hubo muchos asesinatos y muertes. Y las élites, al ver que este grupo de personas habían hecho, o sea, esto el grupo de médicos, los compararon igual que a ellos. Y les quitaron el título de médicos y les dijeron alienistas, porque protegen a los alienados. Es la primera denominación que se dio y de los alienistas salimos los psiquiatras. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Como no podían controlar a la gente y el pueblo estaba enardecido porque nunca le informaron esa decisión, los volvieron a encerrar a todos, nuevamente. Lo que sí,
Como estos alienistas habían hecho eso, entre comillas, de castigo, su responsabilidad era cuidarlos. Y ya estos tours que se hacían tenían un médico de por medio para ver que estas personas puedan sobrevivir más tiempo. ¿Ya? De esa manera surgió mi especialidad. ¿Por qué? Porque también hubo desinformación. Normalmente cuando nosotros queremos realizar algo, queremos hacer cambios para con nuestros pacientes, si yo no lo psicoeduco, yo no le digo lo que tiene que hacer, yo no le explico por qué tiene que hacerlo o por qué le está pasando eso, va a creerle a cualquier otro o va a tratar de mantener lo que ya le habían dicho. Por eso, cuando yo me enfrento a problemas de salud mental, el estigma es una de las cosas que va a seguir al pensamiento de estas personas muchas veces. Ese concepto que le dijo su abuela, que le dijo la persona con la que convive, que le dijo el vecino con el que siempre habla porque es mayor y siempre le ha ayudado, va a creerle más a él que a mí, si es que yo no le explico lo que quiero hacer. Por ejemplo, nosotros muchas veces usamos antidepresivos. Los antidepresivos generan, en algunos casos, en su mayoría, problemas gastrointestinales la primera semana. ¿Ya? Porque los antidepresivos que usamos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y nosotros tenemos el 90% de la serotonina a nivel intestinal, responsables del peristaltismo. ¿Qué significa? Que si yo le doy un medicamento que va a lo que viene a ser serotonina y la mayor cantidad de serotonina está en mis intestinos, la primera reacción que va a haber es intestinal. Por ende, va a haber problemas de mala absorción, va a haber incremento del peristaltismo, va a generarse meteorismo o incluso deposiciones líquidas. Pero si yo no le digo al paciente, ¿va a tomarlo como si sus síntomas estuvieran empeorando o no? ¿Me va a odiar o no? Va a pasarle lo mismo que a Pinel. Y eso va a generar algo que se llamó el pesimismo darwiniano. Porque como Pinel decía, que estas patologías se exacerban o se presentan debido a problemáticas sociales, pero se heredan. Téngase en cuenta que no había tantos estudios como ahora. ¿Ya? Así que de esta manera surge la psiquiatría y va avanzando con los años y va formando estudiosos dedicados a poder develar por qué estas patologías se presentan en las personas, buscando querer ayudarla. Él es Grisinger, el padre de la psiquiatría biológica, ¿ya? Un psiquiatra alemán bastante bueno, con la idea de tratar de unificar todas las patologías en una sola para poder hacer descripciones mucho más detalladas. Uno de los maestros, incluso de alguien que se conoce como Kraepelin, que es el que hizo la primera estructuración de clasificación de patologías médicas. Él es su profesor. ¿Ya? Él tenía esa visión, que las enfermedades mentales surgían de una sola cosa, pero que por algunas variaciones en cada persona iban presentando distintos síntomas, pero todas terminaban en lo mismo, en demencia, en su época, más o menos a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. ¿Ya? Y él atribuía esto a una carga genética. Morel, uno de los estudiosos muy importantes también, que logró hacer definiciones sobre problemas como lo que vienen a ser cambios en patrones de voluntad, personas con problemas para alimentarse, primeras descripciones, por ejemplo, de anorexia o bulimia. También mencionaba que se debía a lesiones cerebrales que venían con ellos desde el nacimiento y que muchas veces eran hereditarias. ¿Sí? Después está Lombroso. Lombroso, nosotros no lo conocemos mucho, a menos que haya un médico legal, o sea, uno de medicina legal. Sí, que es un experto en el manejo y descripción de personas que delinquen, patologías relacionadas a la personalidad, lo que vienen a ser hurtos, robos y el comportamiento delincuencial en general. Él encontró que este tipo de patrones se presentaban de manera repetitiva en ciertas familias. Y también lo publicó porque le parecía mucho y muy interesante para poder definir peligrosidad en base a de dónde vienes. ¿Ya? Muchos de estos estudios también incluyeron a Freud, cuando él trata de describir estas manifestaciones en mujeres que se conocían en ese entonces como histeria, y lo refería a que eran ciertas alteraciones neurológicas propias con las que las personas nacían, pero que en esa época, por la pobre cantidad de abordaje que se tenía, no se podía develar, puesto que la microscopía recién se había descubierto. Así que decían que nuestros microscopios no son tan buenos como para poder saber dónde está la lesión. Pero hay una lesión, decía. Estos 4 estudiosos y muchos más buscaban ayudar a los pacientes, sacando información de todos los lugares que ellos podían para nutrir la ciencia. De esa manera, poder romper ese velo que había logrado abrir Pinel. ¿Cuál es el problema? Que sus conclusiones, al divulgarlas a distintas personas, muchas veces no del mundo médico y no de la manera más adecuada, generaron que el estigma se esparza.
Ah, de ese lugar vienen los delincuentes. No, esa persona no va a llegar lejos, tiene problemas mentales, toda su familia debe ser así. Y generan patrones de estigma que muchas veces se pueden aprovechar políticamente. Y eso pasó. Y fue uno de los fundamentos para que posterior a los estudios de estas personas, más o menos unos 30 años posterior a ello, esta persona llegue a asesinar a más o menos 278.000 personas con patología mental, simplemente en base a los estudios de los anteriores. Ese progreso que debería beneficiarnos, cuando no se usa un lenguaje adecuado y no se da a conocer de una manera cómoda a personas fuera de nuestra rama, puede convertirse en nuestro peor enemigo. ¿Qué significa? Que si yo no uso los términos adecuados para explicarle a mi paciente lo que tiene, voy a generar miedo. Y el miedo muchas veces termina en ira, rencor, odio y acciones como esta. Por eso es importantísimo cómo yo comunico las cosas, cómo yo digo lo que ha pasado. En ese sentido y con este preámbulo, ¿qué cosas podemos hacer cuando nosotros tenemos personas con patologías mentales, con cuadros como ideación suicida? ¿Cómo puedo yo comunicarme de una manera asertiva para con mis pacientes? En ese sentido, mi primer limitante en cualquier abordaje para con mis pacientes es el estigma, ¿sí? Pero si yo cambio mi forma de hablar, yo facilito y le doy a entender al paciente lo que está pasando y formo un cimiento grande en su soporte socioemocional, eso se cambia de un estigma a algo que nosotros conocemos como comunicación responsable. ¿Qué es la comunicación responsable entonces? La comunicación responsable es básicamente el fomentar confianza en mi paciente. El que cuando viene con una problemática como ideación suicida, él pueda tener la seguridad de que yo me voy a dar el tiempo de escucharlo, a pesar que mi tiempo sea limitado, que yo preste algo que se conoce como escucha activa, que mi comportamiento, no solo verbal, sino mi actitud, esté predispuesta a entenderlo en ese momento. ¿Sí? Esto es parte fundamental de lo que vienen a ser las estrategias de comunicación en salud pública. Por otro lado, también que yo haga lo que es alfabetización en salud pública. ¿Qué significa? Que yo le explique lo que él tiene y que él me puede entender. Y yo enseñarle que él puede usar términos médicos si los conoce. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos pacientes en el hospital al cual yo pertenezco, que es el Arco Herrera, tengo algunos pacientes que pueden describirme de una manera muy, muy clara, por ejemplo, alteraciones como problemas de voluntad, hipobulia. Tengo una paciente que puede diferenciar cuadros de depresión que se le presentan debido a lupus, a sus cuadros debidos a depresión bipolar y cuadros debido a depresión por pérdida de familiares. Y ella me dice, doctor, esta depresión es por lupus, y se va al reumatólogo. Y el reumatólogo le ve y está empezando sus picos de cambio hormonal. Y muchas veces la ha felicitado. ¿Ya? Porque ella detecta esa patología porque está psicoeducada. Con nuestros pacientes con ideación suicida es igual. Que mi paciente quiera suicidarse no es raro. Que tenga esa ideación no es raro. Porque la ideación suicida es una respuesta, entre comillas, normal a situaciones extremadamente anormales. Cuando mi paciente tiene ideación suicida, muchas veces es porque ha gastado todas las opciones que tenía para manejar esa situación y no encuentra otra. Yo no puedo culparlo por eso, porque probablemente ha probado qué hacer y no tiene otra salida. Yo tengo que validar el esfuerzo que él ha hecho por venir, por ejemplo, a mi consulta. Porque es para mí tal vez es algo cotidiano, pero para él tal vez es un esfuerzo titánico llegar ahí, incluso esperar la cita. Y yo tengo que hacer eso. La alfabetización en salud sirve para eso, igual que la confianza. Por otro lado, el lenguaje debe ser siempre simple, llano y adecuado al nivel sociocultural de mi paciente. Yo no le voy a hablar de igual manera a una persona que yo sé, por ejemplo, que es analfabeta, que a una persona que tiene posgrado. No por un patrón de discriminación, sino para que yo sepa que me entiende. Y muchas veces el uso de parafraseo o pedirle a mi paciente que me explique con sus palabras qué he entendido da un fenómeno de retroalimentación y el paciente lo valora mucho. No quita mucho tiempo, pero sí me da el espacio de que me pueda entender. Por ejemplo, alguno de mis residentes en algún momento se enfrentó a esta situación. Tuvo que abordar a un paciente que no sabía leer.
El problema es que el señor vivía solo y tenía miedo de confundirse con sus medicamentos. ¿Qué hizo? Se consiguió plumones indelebles, pintó el reverso de las pastillitas y le hizo una receta usando colores. Suena tonto, pero es bastante ingenioso. El señor se lo agradeció como nunca y es uno de los pocos pacientes que no ha dejado de venir, y les comento, eso fue hace 8 años. Y sigue viniendo el señor, ¿ya? Y siempre viene, y en el caso de él, trae su hojita pintada para saber si va a seguir usando esos medicamentos, con espacios en blanco y más colores, por si le vamos a cambiar algo, ¿ya? No se sabe el nombre, se olvida el señor, pero tiene sus cajitas con sus colores pintados en su billetera, y siempre lo trae. Eso es un modelo de comunicación asertiva y adecuada usando una simplificación del lenguaje. Por otro lado, cuando nosotros usamos este tipo de situaciones, también es imprescindible que tengamos una transparencia de datos. Si el diagnóstico de mi paciente es peligroso y hay riesgo, yo tengo que decírselo. Si tengo un paciente con ideación suicida y va a ir a casa, yo tengo que decirle, puedes volver a hacer otra crisis. Pero también tengo que decirle que tenga la certeza de que nosotros podemos abordarte nuevamente. Por ejemplo, en el Arco Herrera tenemos una emergencia de 24 horas. Abordamos muchas veces a algunos pacientes y hay pacientes que no tienen condiciones para pasar a observación, o sea que se queden 1 o 2 días en emergencia. Y se le explica al familiar que el paciente no está en esa condición actualmente, puede ser manejado en casa, pero que sí tiene la posibilidad, ante exacerbación de síntomas, que puede venir cuando él quiera. Pero se le tiene que decir. Si yo tengo un paciente con ideación suicida, por ejemplo, y le he dado alta, yo tengo que saber que le voy a decir que el familiar tiene que monitorizar la medicación, que él tiene que custodiarla. Y no solo decirlo, muchas veces tengo que dejarlo escrito en la receta. No le puedo decir, no, señor. O si detecto que hay ideación suicida en un paciente y no decirle al familiar. No por la confidencialidad médico-paciente, por el secreto médico, sino porque está vulnerando el riesgo. De igual manera, cuando tenemos enfermedades infectocontagiosas de alta peligrosidad, tengo que avisar a la familia, tengo que avisar a las personas circundantes, como cuando manejamos ETS, ¿sí? Por el riesgo. Siempre debe haber transparencia en lo que nosotros hacemos. Y por otro lado, una cosa que se ha remarcado en todas las ponencias que ustedes han tenido, todo siempre debe ser en base a investigación y basado en evidencia. ¿Cuál es el problema? No solo en salud mental, en medicina en general. Muchas de las guías y la información que tenemos no está basada en población latina. Y dentro de población latina no está basada en población peruana. Y esto es importantísimo porque nosotros somos un país pluricultural. Tenemos un montón de etnias, tenemos un montón de cultura, formas de expresarse socialmente. Hay tanto así que no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga un paciente con ideación suicida aquí en Lima, que tenga un paciente con ideación suicida que pertenezca, por ejemplo, a la cultura xánica, o que sea un yanesha, un aguajún, porque van a tener su propia ideología. Por ejemplo, muchas veces los aguajún a este tipo de patologías como ideación suicida, ellos lo ven como una respuesta a una falla dentro de su sociedad, que le ha fallado a la comunidad y no lo ven como un problema. Y por eso a veces es un poco difícil reconocer a estas personas dentro de esa comunidad. O los ashánicas, por ejemplo, cuando algunas personas fallecen, el patrón de entierro, si no se conoce bien qué ha pasado, no te explican por qué. Y los entierros son diferentes a los nuestros. Y el patrón de despedida, por ejemplo, por duelo, no es igual aquí en Lima que en provincia. El velar a las personas 2 a 3 días, que no se podía hacer, por ejemplo, durante la pandemia, genera un duelo que se complica porque no se dio esa despedida. Y eso puede generar ideación suicida en los sobrevivientes. Por eso, si yo no tengo mis guías adaptadas a esto, voy a tener un problema enorme porque voy a tratar de manejar a todos de igual manera. Y no se puede hacer eso. No es lo mismo, por ejemplo, cambiando de tema, que yo maneje a una persona por problemas de consumo de alcohol, por ejemplo, que sea o que tenga ascendencia asiática, a una persona que tiene ascendencia latina. Los de ascendencia asiática, por ejemplo, cuando toman alcohol, no pueden metabolizarlo de manera adecuada por una alteración en un aldehído. ¿Eso qué causa? Que tengan problemas de intoxicación mucho más precoces a ingestas más pequeñas. Yo tengo que saber eso, no voy a hablar ahora, pero señor, ¿cuánto tomó? No, se tomó solo medio vaso. No, él se tomó 10. No va a ser lo mismo.
De igual manera, con la población peruana tengo que saber eso. Si yo no sé su cultura, muchas veces yo no puedo abordarlos. Y por ende es imprescindible, si ustedes trabajan con población que tiene una cultura diferente, incluso migrantes, ¿ya? Que pueden ser migrantes de otros países como Venezuela, por ejemplo, o migrantes de otras zonas, por ejemplo, personas de Puno, ¿sí? O personas que vienen del norte. Yo tengo que saber cuál es su cultura y cómo se abordan. Muchas veces van a tener más confianza en ir en un chamán que en un médico. Porque dentro de la ideología de su familia tal vez es lo primero que se hace y no está mal, porque es su forma de entender las cosas. Hubo una iniciativa hace algunos años, si no me equivoco, el 2017, que se trató de integrar chamanes, por ejemplo, para formarlos como lo que vienen a ser promotores en salud mental. Siguen con su trabajo, siguen abordando a las personas, pero si detectan patologías de salud mental, ellos los derivaban. ¿Ya? Quedó en casi nada el programa, se avanzó un poco, pero hay opciones así y tienen que adaptarse a todas las culturas. Y por ende es importantísimo eso, porque el Perú es un país pluricultural. ¿Sí? Por otro lado, cuando nosotros vemos estos lineamientos de salud responsable, tenemos dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Los mensajeros confiables y el combatir la desinformación, que son los pilares grandes cuando nosotros hacemos abordajes para pacientes con ideación suicida, con problemas de salud mental o pacientes en general que ustedes van a ver. Dentro de eso se tiene que establecer una relación muchas veces con ciertos vías o canales de información. Personas que hacen este tipo de difusión, por ejemplo, de información influencer. Personas que, por ejemplo, eran periodistas y ahora se dedican a otro tipo de medio. Conversar con ellos. Usar radios, por ejemplo, de la comunidad. Usar o salir en programas de televisión para dar cierta información. No necesariamente nosotros, promover que se hagan cierto tipo de reportajes. Hacer determinados anuncios, por ejemplo, en periódicos, porque el material escrito todavía tiene mucho peso. Tratar de que todos hablemos el mismo idioma, tener un terreno en común. Por ejemplo, si yo quiero entender qué es depresión, ese mensaje, esa definición que yo tengo, que probablemente está en base a mi norma técnica, tiene que conocer la población en general. Tratar de, si somos 5 médicos que trabajamos en la misma institución, todos decir lo mismo. Usar los mismos términos. Muchas veces nosotros tenemos una terminología, mi compañero del costado tiene otra terminología y trabajamos en dos consultorios paralelos. A veces lo atiendo yo, a veces lo atiende él. No, el doctor me dijo que no es así. No, el doctor me dijo que no es así. Y generamos desinformación. ¿Ya? Por otro lado, también se tiene que humanizar a los expertos. Muchas veces cuando nosotros hablamos o le explicamos a nuestro paciente, no nos ponemos en su contexto. No valoramos el esfuerzo que él ha hecho y por ende es indispensable que nosotros recompensemos el que él pueda venir a consulta. Reconfortarlo porque está siguiendo el tratamiento. Suena a veces algo que para nosotros, no, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Pero para las personas muchas veces en esa situación es importantísimo. ¿Ya? También implementar comunicación centrada en el diálogo. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros en una entrevista no dominemos la entrevista únicamente como la persona que sabe todo, sino valorar la forma con la cual el paciente me lo dice y entender cuáles son las principales situaciones que para él son importantes. En la formación médica había algo que nos repetíamos constantemente, que cuando un paciente viene, lo que yo debo solucionar es el motivo de consulta. Así su motivo de consulta sea que le duele el pelo. Si yo detecto que mi paciente tiene cáncer y un montón de cosas, pero yo no le soluciono el dolor de pelo, mi paciente no va a volver. Y yo soy un pésimo médico, a pesar que sea el experto mundial en detección de ese tipo de cáncer. El paciente no lo va a entender así. Por eso, el diálogo, el comprender cuáles son sus necesidades y poder darle apoyo o soporte para estas es indispensable. Por otro lado, siempre se tiene que explicar los vacíos de información que mi paciente me pueda decir. Doctor, yo en internet encontré esto. Revisé esto en ChatGPT. Me dijo esto tal médico. Yo tengo que explicarle por qué o de qué manera. Y eso significa que yo tengo que leer, yo tengo que informarme y que yo tengo que estar actualizado en base a esas cosas que él me va a comentar o me va a preguntar. Tengo que realizar correcciones a ciertas situaciones para que él entienda o yo se lo pueda explicar. Por ejemplo, viene con una idea de que determinado medicamento causa convulsiones. Yo tengo que explicarle en qué porcentaje o en quiénes. Tal vez en ti, no, pero y por esto te lo estoy usando. O doctor, usted me está dando este medicamento que es para psicosis, yo no tengo psicosis. Y explicarle, por ejemplo, si es quetiapina, que a dosis de 25 miligramos es un antihistamínico, o sea, da sueño. Y para que yo maneje eso como psicosis, o para que sea un antipsicótico, tiene que llegar a 600 o 900 miligramos.
y que mi paciente entienda eso. Sepa que hay medicamentos que varían su efecto. Por ejemplo, hay un medicamento bastante interesante, la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína nosotros la conocemos como un mucolítico, es un expectorante. En psiquiatría es uno de los mejores ansiolíticos para manejo de ansiedad aguda por estrés de examen, por ejemplo. Es uno de los mejores antioxidantes que combaten radicales libres para personas con estrés crónico, por ejemplo, por cuadros depresivos persistentes. Muchas veces no sabemos eso. Yo le digo eso a mi paciente, va a la farmacia, pero te están dando eso para que expectores. Porque yo no le expliqué que era un expectorante. Pero si yo le explico, mi paciente va a saber. Si yo le doy pregabalina, por ejemplo, que se usa también para cuadros ansiosos, pero yo no le explico, va a decir, doctor, esto es para convulsionar, yo no convulsiono. Y no lo va a tomar. Por eso yo tengo que decirle que los medicamentos tienen varias funciones, muchas veces dependiendo de su dosis. Muchas veces esa indicación que yo le digo, que tienes que dormir a tal hora apagando tu celular, tiene que saber por qué. Si yo lleno esos vacíos, él me va a entender. ¿Qué es una estrategia de inoculación? Las estrategias de inoculación es enseñarle a mi paciente eso y muchas veces brindarle información extra para que él sepa y se lo comunique a su familia. Porque si yo se lo digo a él, es una cosa. Pero si yo le digo, y puedes explicarle esto, por ejemplo, a tu familia para mejorar su calidad de vida, él se los va a decir. O ven con tu familiar y les explico a los dos. ¿Qué significa? Ya no estoy abordando a uno, sino estoy explicándole a la familia también qué hacer. Y la familia va a entender, doctor, esto yo entiendo ahora por qué tiene que tomarlo. Doctor, ahora sé cuánto tiempo tiene que tomar esto. ¿Por qué tiene que tomarlo? ¿Qué le va a pasar? Así como le explico a él, se lo explico a ellos. A eso se le llama inoculación. ¿Qué hago? Que ese término que para él era desconocido, ahora sea algo cotidiano en su casa. Y el estigma ya no está. Y por otro lado, siempre asumir la responsabilidad compartida con las plataformas. ¿Qué significa? Que muchas veces va a haber algunas cosas que el MINSA va a decir, ¿ya? Y que yo tengo que explicarle muchas veces que hay información que se tiene que estar actualizando. Y muchas veces nuestras guías o la información que tenemos no está tan bien con la guía que salió, no sé, hace 2 semanas. Sino que para que podamos tener estas normas pasan ciertos procesos que demoran cierto tiempo y por eso algunas situaciones que nosotros explicamos van a cambiar con el tiempo. O sea que lo que nosotros decimos también no va a quedar así para siempre. Y por eso es importante que nosotros vayamos formándonos constantemente y capacitándonos, como por ejemplo en cursos como este. En ese sentido, ya como para resumir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que tenemos que evitar el lenguaje o imágenes estigmatizantes, que es lo principal cuando abordamos pacientes con problemas de salud mental, ideación suicida o cualquier paciente con alguna problemática severa. Esto va a causar disminución en la confianza que tienen y va a promover miedo. Y miedo es que no asista, que no cumpla con lo que yo le estoy diciendo y que su sobrevida peligre. Promover mensajes basados en fortalezas y participación conjunta, hacer que el paciente sienta que nos interesa y que valoramos su opinión. Y de esa manera nosotros generamos apoyo social y generamos algo también que muchas veces no usamos en consulta, que es la narración de historias. El storytelling o el usar cierto tipo de información en relación a que el paciente lo comprenda con un ejemplo gráfico es mucho más sencillo. Por ejemplo, muchas de esas cosas las he usado durante esta ponencia. Cuando les he explicado, por ejemplo, la historia de este rey de Francia, cuando les he explicado la situación, por ejemplo, durante el romanticismo y la historia de Philippe Pinel, son historias que me aportan cierta información y yo las voy comprendiendo mejor. Ese tipo de información llega más y se les queda. Nunca se van a olvidar a Freud y a Hitler ahora, probablemente. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, ¿qué vamos a tener? Primero, que la comunicación responsable es un puente de confianza que se puede construir cuando la situación puede ser muy difícil, va a ser nuestro mejor amigo. Si tenemos un paciente en crisis, no hay nada mejor que comunicarnos de una manera adecuada. Los medios van a ser materiales y herramientas que podemos usar. ¿Qué significa? Que nuestro arsenal ahora es más amplio, pero que también puede ser nuestro enemigo si no sabemos emplearlo. Por otro lado, las redes son cimientos y para el conocimiento de las personas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto va a seguir creciendo. Cada vez va a haber más. Y si nosotros no nos actualizamos y conocemos esto, no vamos a poder ayudar a nuestros pacientes y vamos a perder ese nivel de autoridad que tenemos para difundir información. De igual manera, el contagio es la corriente que puede propagar tanto conocimiento como desinformación y estigma. ¿Qué es esto? Que si nosotros no manejamos y no explicamos a nuestros pacientes esa información que ellos van a encontrar en internet, ¿ya? En cualquier panfleto, en la televisión o en cualquier aplicativo, en cualquier cosa que ellos tengan, va a ser un problema si es que no sabemos cómo manejarla o explicarla.
Y para terminar, para que el puente sea seguro y duradero, necesitamos planos sólidos basados en investigación y en lo que viene a ser evidencia científica, pero basadas en nuestra pluriculturalidad. ¿Qué significa? Que yo sí o sí necesito conocer y saber con qué población yo estoy trabajando. Ya, ha sido un gusto conversar con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema o algo que quieran conocer. Muchas gracias.